Dios les bendiga a todas y a todos nuestros hermanos. Bienvenidos una vez más, amén, a este martes donde estaremos compartiendo la palabra de nuestro Dios, amén, basado en una mujer de la Biblia. Estamos en la serie de mujeres de la Biblia anónimas, así que le invitamos para que continúe, amén, en sintonía para que reciba la bendición de nuestro Dios a través de este ejemplo de mujeres de la Biblia. Sin duda sabemos que la palabra de Dios nos ha dejado ejemplos de mujeres tanto buenas como de mujeres malas. Y en esta ocasión vamos a hablar de una mujer de la Biblia que fue mala, de un corazón malo, y algo el Señor nos va a bendecir y nos va a enseñar en esta hora, por lo cual le invitamos para que permanezca con nosotras en esta tarde. Vamos a leer la palabra de Dios. La base bíblica está en Génesis, capítulo 39, gloria sea el Señor Jesús. Génesis 39, versículo, vamos a leer del 7, así que del 7 al 10, dice la palabra del Señor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie más de los de la casa ahí. Y el versículo 12, y aquí cerramos, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. En esta historia de la esposa de Potifar encontramos a tres personajes bíblicos muy importantes, amén, que encierran esta historia. Y estos son, pues es Potifar, es la esposa de Potifar, y es José. Potifar sabemos que era un oficial de Faraón, él era capitán de la guardia de Faraón, un hombre de importancia, era un hombre próspero, era un hombre influyente. Y la esposa de Potifar, vamos a ver que era una mujer con un corazón de maldad, un corazón lleno de mentira, a fin de protegerse a ella misma y de inculpar la vida de un inocente, que en este caso es José. Esta mujer también pues nos enseña en esta historia que codició a uno de los hombres más santos de la Biblia, a José. Era un hombre también que a esta mujer lo quiso influenciar o codiciar para que este hombre de Dios durmiera con ella. Fue una mujer impía y su carácter, bueno, lo vamos a ver en esta breve historia que no nos habla mucho de la esposa de Potifar, pero en esta tan breve y pequeña historia nos vamos a dar cuenta que esta mujer tenía un corazón lleno de maldad. Y José, como podemos saber todos, pues José era un hombre con temor a Dios, era un hombre que amaba a Dios y era un hombre de muy buen parecer, nos dice la palabra de Dios. Era hijo favorito de Jacob y siempre fue un hombre bendecido por Dios, un hombre que la Biblia nos dice que Dios estaba con José. Y como hemos dado la lectura aquí en Génesis 39, sabemos en la historia de José, pues que José fue vendido a la edad de 17 años. José fue vendido como esclavo en resultado a la envidia que hubo en sus hermanos. Por la envidia que había entre sus hermanos, pues bueno, ellos lo vendieron y más se envidiaron cuando José les platicó, si usted se recuerda aquel sueño en el cual José dijo, yo voy a un día a gobernar sobre ustedes, siendo él el menor. Entonces esto envidió mucho más a sus hermanos, fingieron la muerte de José y provocaron venderlo a unos ismaelitas que iban rumbo a Egipto. Así que vamos a ver más de la historia, amén, con nuestra hermana Glenda, y así estaremos continuando. Así es, amén, como nuestra hermana Rachel nos estaba haciendo una pequeña reseña de quién era José y cómo este jovencito era un hombre fiel a nuestro Dios, amén. Recuérdese que sus hermanos lo vendieron por envidia, ya que cuando él soñaba, en uno de los sueños aparecía que un día sus hermanos y aún su padre, perdón, se iban a postrar delante de él. A causa de esa envidia, amén, lo vendieron y se lo vendieron a los ismaelitas, los cuales, amén, dentro de ellos
ellos se encontraba este hombre general de este ejército llamado Potifar. Así es como este joven llega a la casa de la esposa de Potifar. Llega como esclavo, comienza a hacer los quehaceres de la casa, y cuando Potifar lo ve, que todo lo que este joven toca es bendecido y se multiplica, él comenzó a ponerlo como el encargado de toda la casa, de todas las cosechas, de todos los trabajos. Amén. Lo único que no le dejaron de encargado fue que cuidara a la esposa de Potifar, obviamente. Amén. Eso es lo que nosotros leíamos en la palabra del Señor Jesucristo. Pero hay una aclaración muy bonita en esta porción acerca de José, que no es nada espiritual, pero nos dice que era un joven hermoso y de buen parecer. Un joven hebreo hermoso y de buen parecer. Cuando José está creciendo y está siendo bendecido en la casa de Potifar, el general también está siendo bendecido. Usted sabe que cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios, Satanás siempre va a buscar la manera de hacernos caer, de poner la tentación, y eso fue lo que sucedió en esta historia. De una forma, digamos, absurda, ya que la mujer de Potifar era una mujer que me imagino que no le faltaba absolutamente nada. En su casa lo tenía todo, completamente todo. Su marido se encargaba de ella y de todas las cosas que ella necesitaba. Pero a esta mujer se le ocurrió comenzar a seducir a José. Mientras que José era el trabajador, digamos, de confianza de Potifar, esta mujer comienza a seducirlo al punto que José no le hacía caso. Más adelante dice que José le decía, dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. José tenía que entrar a la casa, no porque estaba vigilando a la mujer de Potifar, sino porque necesitaba seguir haciendo sus tareas diarias. Pero ese día, cuando no había nadie, ella aprovechó para seducirlo, para tomarlo, y quedaron las ropas de José en la mano de esta mujer. Verdaderamente, amén, es una historia muy, diríamos yo, aterradora, porque nosotros no esperáramos que ella, siendo la señora de la casa, teniéndolo todo en su casa, pueda tener interés en el simple esclavo que ella tenía en su casa. Pero en verdad no era que le interesara tanto José, era Satanás que estaba buscando la manera de hacer caer a un hijo de Dios. Esta historia a mí me parece muy común, ya que la hemos visto en muchas ocasiones dentro de los cristianos. Cuando Dios tiene propósitos grandes con alguien, siempre Satanás va a buscar la manera de estorbarlo para hacerlo caer. Y esto es algo, amén, que los cristianos, ya sea hombres como mujeres, tenemos que estar sabidos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, ya que Satanás siempre, como dice la palabra del Señor, está como león rugiente, dando vueltas a ver a quién puede devorar. ¿No es así, mi hermana Rachel? Amén, hermana. Además, sabemos que José era un hombre con instintos naturales como cualquier otro hombre. Era un hombre de Dios, que amaba a Dios, que temía a Dios, pero también con instintos naturales como cualquier otro ser humano. Pero podemos ver que la gracia de Dios le guardó. La gracia de Dios lo libró, lo protegió de esa insistencia que la esposa de Potifar le hacía, porque en el versículo 10 dice que hablando ella a José cada día. O sea, era una mujer insistente que quería hacer que José cometiera este pecado con ella, porque ella le insistía cada día, cada día. En este cuadro nosotros vemos que la Biblia nos dice que en esta ocasión José iba a hacer una tarea. José entró para hacer una actividad, cumplir con sus oficios, y no había nadie ahí en ese momento. Y esta mujer le insistía a que se acostara con ella. Pero mire, vamos a ver esto. ¿Cuántas veces podemos ver este cuadro que José estaba a solas con ella? Un momento se podría decir muy bien, un momento apropiado para pecar, pues nadie les veía. Nadie los estaba ahí para estar escuchándolo. Sin embargo, podemos ver que aún en lo secreto, en lo solo, en lo escondido,
En todos esos espacios proporcionan la facilidad para que uno pueda pecar. Pero nosotros debemos de tener el temor a Dios para que aún cuando todo parezca muy bien, de que nadie se va a dar cuenta, tengamos siempre el temor a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado un momento o una prueba, un momento en el cual tú dices, bueno, nadie me ve, bueno, nadie se va a dar cuenta, es más, nadie me va a escuchar? Y no precisamente tiene que ser un adulterio o una fornicación, sino que hay muchos tipos de pecados que el enemigo busca en los cuales nosotros hacernos caer. Y muchas de las veces nuestras decisiones, nuestras actitudes van tomadas en base a que nadie nos vio, a que nadie nos escuchó y a que nadie estaba ahí como testigo. Sin embargo, a pesar de todo esto, José se mantuvo firme y fiel a Dios. Y dice la escritura que él huyó de esta mujer. Vea, huyó. ¿Por qué? Porque él dijo, yo no podría cometer tan maldad. En medio de esta intensa prueba podemos ver que José actuó bien. José tuvo el temor a nuestro Dios y dice el 12, ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. O sea, ella quería básicamente obligarlo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Muchas veces, mis hermanas, es mejor huir del momento, huir de ese momento en el que el enemigo quiere que nosotros pequemos y nosotras dejemos por un momento en la basura todo lo que nos ha costado nuestra vida espiritual. Es mejor huir como José, no dejarnos atrapar por las manos de Satanás, no dejarnos atrapar por las garras del enemigo, porque entonces ahí es donde se va a terminar, amén, nuestra condición espiritual. Y para volver a levantarnos o para poder sentirnos bien delante de Dios, va a costar mucho trabajo, amén, el volver a levantarse. Así es, mi hermana. Y vea lo que dice el siguiente versículo. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hombre hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Wow, qué mentira más grande. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Verdaderamente esto me recuerda, amén, lo que hizo la serpiente con Eva, que la engañó diciéndole, dice Dios, que no vas a morir, amén, sino que serás como él, sabedores del bien y del mal. En verdad, Satanás siempre ha sido la serpiente antigua, amén, la cual se encarga de mentir y de traer mentira a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Sabe usted por qué razón Dios aborrece tanto la mentira? Porque Satanás es el padre de mentira. Y si nosotros usamos mentira en nuestras vidas, estamos haciéndonos hijos de Satanás. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, el capítulo 6, el versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. De verdad que cuando la palabra del Señor habla de que Jehová aborrece, es porque no puede sostener, no tiene, es como el agua y el aceite, no hay conexión ninguna en ellos. 6 cosas, el versículo 6 y el capítulo 16 dice de esta manera: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, el segundo, la lengua mentirosa. Y luego dice el siguiente: las manos derramadoras de sangre inocente. Otro, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahí esta mujer ya había tomado 2 de los pecados que Dios aborrece grandemente. Luego dice: los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Wow. 3 de los 7 cosas que Jehová aborrece,
esta mujer hizo en este preciso momento. La lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos y el testigo falso. Ella misma llamó a todos los que trabajaban en casa para decirle, mire lo que este joven ha hecho. Nos trajeron a casa un hebreo y ha estado queriendo que me acueste con él o dormir conmigo, y ahora se ha ido corriendo al ver que yo comencé a gritar y se ha quedado la ropa conmigo. Verdaderamente, yo analizaba ahora que estaba reflexionando sobre esta porción bíblica, qué duro debió ser para José, un hombre fiel a nuestro Dios, fiel a sus creencias, fiel a Dios el Todopoderoso, que no había hecho nada más que ser honesto y ser fiel no solamente a Dios, sino también a su amo, y ahora estaba siendo acusado. Y no había forma de que alguien saliera a su defensa y decir no es cierto, ya que desgraciadamente la ropa estaba en manos de esta mujer mentirosa, manipuladora, con corazón inicuo, que maquinaba pensamientos inicuos. Amén. Y por lo tanto, el final de José en esta historia pareciera ser un final trágico, ya que fue dado a conocer al general, a este hombre, a Potifar, y dice la palabra del Señor que lo puso en la cárcel. ¿Se imagina usted lo difícil que debió ser para José? A lo mejor José trató de excusarse y decir no es cierto, pero la prueba, Satanás había tocado la parte más débil de José, porque no había forma de excusarse, ya que esta mujer tenía la ropa de él en su mano y era la palabra de la esposa de Potifar contra José. Y José pues absolutamente no era nada en esa casa, había ganado la confianza de este hombre y aparentemente se había destruido la confianza de José ante Potifar. Verdaderamente parece ser una situación muy horrible, pero Dios, que es grande en misericordia, transforma todo lo negativo en positivo cuando le somos fieles. Quizás Satanás pensó, lo tengo en mi mano, no hay forma de que se escape, pero Dios tenía un plan perfecto para José más adelante. ¿No es así, mi hermana Rachel? Amén, así es. Podemos ver que la esposa de Potifar tenía una evidencia que pesaba mucho para implicar o para poder encarcelar a José. Y esta era la ropa que él dejó cuando él huía. Sabemos que José, como decía nuestra hermana, probablemente él pudo haber sentido tanta tristeza porque su jefe, su amo, Potifar, le tenía mucha confianza a José. La Biblia nos dice que le dejó a su cargo todo lo que él tenía, absolutamente todo, que este hombre Potifar solamente se preocupaba de la comida que llevaba a su boca, fíjese, o sea que todos los asuntos estaban bajo la responsabilidad de José. Era tanta la confianza que Potifar le tenía. Y José, por supuesto que él tenía que haber sentido dolido en su corazón de haber sido acusado de algo que él no había cometido. Que mientras él no había tocado a esa mujer y había tenido respeto tanto a su jefe como a esa mujer, ahora estaba siendo inculpado. En nuestras vidas, mis hermanas, ¿cuántas veces también hemos sido acusados de algo que no hicimos? De verdad. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos pasado por algo similar a lo de José? Que Satanás quiere involucrarnos, quiere embarrarnos en sus sucios planes y quiere involucrarnos y llevarnos, amén, a manchar nuestro testimonio. ¿Saben? La esposa de Potifar debió haber tenido respeto de los demás, pues era la esposa del jefe de la guardia del faraón. O sea que esta mujer tenía que haber tenido respeto o influencia también, porque era una mujer esposa de un jefe de la guardia. En nuestras vidas igual. ¿Cuántas veces hemos pasado por la acusación o por la calumnia de personas que tienen el respeto de los demás? Aleluya. Pero sin embargo, con todo y eso, nosotros debemos seguir siendo fieles a Dios. Debemos de seguir nosotros perseverando, porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los
Aleluya. El corazón de Potifar fue lleno de mentira por causa de su esposa. Ella le repitió la misma mentira que le había dicho a los de su casa, que José le había querido hacer mal. Así que, mis hermanas, este hombre fue lleno de su corazón de mentira, mal influenciado por su esposa. Cuidemos nosotras como mujeres nuestra boca. Cuidemos nosotros como mujeres nuestras acciones. Cuidemos nosotras como mujeres nuestro corazón. Cuidémonos. ¿Qué hablamos a nuestros esposos? ¿Qué les decimos? ¿Qué les hacemos? ¿Qué somos de influencia nosotros para José? Sabemos que fue a la cárcel, pero aún vemos ahí que Dios estaba con José. Aleluya. Dios bendice a los que siguen con rectitud. Dios bendice a aquellos que viven rectitud. Pues primer libro de Crónicas 29:17 nos dice: yo sé, mi Dios, que tú pruebas los y amas la rectitud. Y Salmos 1 del 1 al 2 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es justicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén, mi hermana. Así es, hermanos, como nuestra hermana decía, amén. Verdaderamente yo le llamo el espíritu de Potifar dentro de las iglesias, amén. Muchísimos de nosotros quizá hemos sido acusados de algo que verdaderamente no fue, y a veces parece que sí, así fue. Pareciera ser que las pruebas están ahí, pero solo Dios sabe que eso no es real. ¿Cuánta gente ha dejado las iglesias y se ha ido, amén, triste, destrozada, atribulada, angustiada, y no quieren volver? Y a lo mejor hasta su propia salvación está a punto de perderse porque alguien dijo algo que no era verdad, alguien inventó algo y pareciera ser cierto, pero no es. Recuérdese, amén, que nosotros no se nos ha sido dado, todavía no se nos ha dado el don de poder juzgar a nadie. Nosotros estamos aquí para traer palabra del Señor, para ayudar, para fortalecer, amén. Hay muchísimos pastores dentro de las congregaciones que han perdido su ministerio tan solamente por una mujer mentirosa, manipuladora como Potifar, amén. Hay muchísimos hermanos que ya no están dentro de las iglesias por el espíritu de Potifar, de mentira, de corazones inicuos, donde sus pensamientos son de continuo al mal, amén, y quieren destruir no solamente la imagen de nuestros hermanos, sino también de la iglesia en general, amén. Que el Señor Jesucristo reprenda ese espíritu dentro de las congregaciones. Mire lo que dice la palabra del Señor Jesucristo acerca de la lengua, ya que la mentira tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos, amén. Esta porción que les voy a mencionar dentro de unos segundos habla muchísimo del poder que tiene la lengua cuando no es controlada, amén, cuando no está bajo la influencia del Espíritu Santo. En el libro de Santiago, el capítulo 3, el versículo 5 y 6 nos dice de esta manera: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que los gobierna quiere. Esta es una nave que viaja, amén, en el agua. Es muy grandota, pero el timón es tan pequeñito. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuánta información nos da en esta porción bíblica? Amén. Podemos ver que dice que la lengua hace alarde de cosas
grandes. Eso se llama jactancia y eso es una de las cosas que a Dios no le agrada. Amén. La altivez, la jactancia son hermanas y eso dice la palabra del Señor que abomina su alma. También dice que la lengua enciende grandes bosques, llenándose de inventos, mentiras, agregando cosas que no son, que no se dijeron, porque si a usted le comentan algo, amén, y luego esta información pasa de lengua en lengua, en lengua, en lengua, cuando usted se recuerda, nada de lo que se está hablando es verdadero, es real, ya se ha diluido con la información. Vea todo lo que puede hacer ese miembro tan chiquitito que nos fue dado a cada uno de nosotros. Dice que en la lengua hay un mundo completo de maldad, un mundo completo de maldad. Es terrible, amén, lo que el poder que tiene la lengua para destruir. Hemos visto cómo José terminó en la cárcel tan solamente por el mundo de maldad que había en la lengua de esta mujer, amén. También dice que inflama la rueda de la creación. Esto me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que la lengua inflama la rueda de la creación? Dice, porque nosotros somos la creación perfecta de nuestro Dios. Nosotros somos esos que pasamos por la rueda de la creación, ese ser perfecto delante de los ojos de Dios, que tampoco se escapó de la lengua mentirosa de Satanás y hizo caer a Eva. Y por lo tanto, Eva dio de comer a su esposo y mire dónde nos lleva ahora el pecado. Amén. Si nosotros continuamos esta línea y no la cortamos, vamos a terminar todos en el infierno. Por eso dice que inflama la rueda de la creación. Amén. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y entre ellas la lengua mentirosa. He conocido personas durante todo mi andar y de verdad le digo, me quedo sorprendida. Personas que para ellos mentir, ya sea chiquita, mentirita blanca o mentirita pequeña, no sé cómo le llamen, es constante en sus vidas, pero no se han percatado que pueden perder la salvación por tener este mal hábito, ya que es algo que Dios aborrece. ¿Cómo podemos nosotros creer o confiar en alguien que verdaderamente siempre está hablando mentiras o inflama lo que escucha y lo dice de una forma distinta? Esta mujer en verdad no dice la palabra de Dios cuál fue su paradero. No sabemos nosotros, amén, si en algún punto se descubrió o no su mentira. Lo que sí sabemos que esta mujer definitivamente no va a heredar el reino de los cielos. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y se va a cumplir en todas las generaciones. ¿No es así, mi hermana Rachel? Amén. Y también además de que Dios no solamente nos muestra hacer lo correcto, hermanos, sabe que sino que también Dios nos da la fuerza para resistir la tentación. Porque Santiago capítulo 1, versículo 12 nos dice, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una recompensa, hay una corona de vida para que permanezcamos fieles, amén, íntegros, que permanezcamos nosotros siempre bajo el temor de nuestro Dios, cuidando nuestro hablar. Si bien es cierto, van a venir en nuestra vida todos los días, vamos a estar expuestos a tentaciones o a pruebas, pero es de nosotros la decisión, qué es lo que queremos hacer con esto. Nosotros decidimos si queremos hacer el bien o cometer una mentira o agregar más a una situación. De nosotros pedirle también a nuestro Dios tener el dominio propio. Ese dominio del cual nosotros podemos controlar nuestra lengua, controlar nuestras emociones, controlar nuestros pensamientos y controlarnos a nosotros mismos en emociones y en todo lo demás, que mientras que estemos en este cuerpo, vamos a tener que tener un dominio propio. Así que pidamos a Dios que nos ayude a ser unas buenas esposas. Pidamos a Dios que nos ayude a ser un buen ejemplo. Pidamos a Dios que Él sea quien tome control de nuestra vida,
de nuestras acciones, de nuestra boca, de nuestros deseos y aún de nuestra voluntad, que todo sea rendido a nuestro Dios. Aleluya. Salmo 51, 10 al 11 nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Si nosotros ponemos a un lado esta palabra, entonces el Señor nos quitará de él. No me eches de delante de ti, dice esta escritura, porque ya no seremos vistos. Proverbios no lo repite. 7 cosas aborrece Jehová. Aleluya. La Biblia nos dice que este hombre Potifar escuchó la voz de su esposa. Este hombre Potifar abrió el oído a lo que su esposa le estaba diciendo, y entonces en base a eso Potifar envió a José a la cárcel. Pero la Biblia nos dice: pero Jehová, en el versículo 21, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. ¿Quién lo hacía? José, porque Jehová estaba con José. Aleluya. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aleluya. Mi amado hermano, ni un bien material, ni un deleite en esta carne, ningún deseo de la carne puede compararse cuando Dios está con sus hijos. La Biblia nos dice que José aún estaba en la cárcel y ahí Jehová estaba con José. Aún tú te encuentres en un momento oscuro, en un momento en que estás como aprisionado por alguna consecuencia de algo que estás viviendo. Déjame decirte que aún ahí Dios está contigo. Ahí aún el Señor asirá su mano, aún ahí el Señor te tomará, aún ahí el Señor demostrará de su misericordia como la demostró con José. Aleluya. La historia de la esposa de Potifar no nos habla aún más qué pasó con ella, ni qué sucedió con esta mujer, pero lo que sí nos deja en claro es de que Jehová, de que Dios el Todopoderoso está con sus hijos. Y nosotros queremos animarte a través de esta palabra a vivir nuestra vida íntegra, a vivir nuestra vida separada del mal, a vivir nuestra vida en rectitud delante de nuestro Dios. No importa que tú tengas un momento para pecar y que nadie parezca que te vea. Recuerda que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aleluya, gloria sea el Señor Jesús. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Qué bonita los últimos 2 versículos de esta historia, gloria a Dios, porque dice que el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. José se había mantenido firme y, como yo le decía al principio, parecía que iba a tener un final de destrucción, pero Dios convirtió esa prueba en una bendición tan grande, ya que José, dentro de la cárcel, también la gracia de Dios seguía con él. Si nosotros mantenemos firmes, amén, si nosotros no prestamos atención a lo que se dice alrededor de nosotros, amén, cualquiera que sea la acusación, no caemos en ese ambiente de mentiras y dimes y diretes, sino que nos mantenemos firmes, sabiendo que nuestro Dios, donde estamos, nos está mirando. Él nos va a sacar adelante con mano firme, gloria al Señor Jesús, y va a cumplir sus propósitos y nos va a sostener con su mano poderosa, ya que José, aún dentro de la cárcel, seguía teniendo la gracia de Dios, y dice que lo pusieron como jefe dentro de la cárcel. El carcelero, el encargado, el jefe, como se llamara, no necesitaba preocuparse por cosa alguna. Potifar perdió la bendición de tener a José en su casa por las mentiras de su esposa, pero luego en la cárcel la bendición de Dios llegó a través de José, y este hombre, amén, el encargado jefe de la
cárcel, no tenía que preocuparse. Ahora la bendición había llegado a ese lugar deplorable donde aparentemente Dios no llega, Dios no existe, Dios no está. Ahí estaba Dios con José para levantarlo, para restaurarlo, para cambiarlo, amén, y para que siguiera siendo de bendición, ya no solamente a una familia, sino a muchos presos dentro de la cárcel. Aleluya. Más adelante, en otra historia, amén, más adelante les contaremos cómo terminó José siendo, amén, el segundo en el reinado en Egipto. Nuestro Dios, que lo ve todo, ahí donde tú estás, ahí donde tú te sientes a veces, amén, destruida, que tu reputación fue por el piso, que se dijeron tantas cosas, tú no te preocupes, porque el Señor Jesús de todas las cosas malas va a sacar algo bueno, algo positivo, y Él te llevará de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, como lo hizo con José. Como decíamos con nuestra hermana Rachel, el final de Potifar no lo sabemos definitivamente, amén. Ella tiene que pagar tiene que tener consecuencias y pagar por el daño que hizo, pero a nosotros nos interesa lo que Dios hizo con José. Lo sacó, Aleluya. lo restauró, lo levantó, lo puso en lugares altos, gloria al Señor, y el nombre de Jehová Dios de los ejércitos siguió siendo exaltado. Amén, así es, hermana Glenda. Definitivamente Dios exalta, amén, Dios exalta a aquellos que buscan su rostro, a aquellos que permanecen fieles a Él. Como decía la hermana José, después de salir de la cárcel, también Dios estaba con él, y después de eso Dios lo posicionó en el segundo lugar, aleluya, del faraón. Era en un pueblo Egipto, y sabemos que el pueblo Egipto siempre fue un pueblo denominado como un pueblo muy rico, un pueblo en el cual tenían mucho oro y tenían muchas riquezas. Pues ahí en ese lugar, ahí Dios le coronó a José. Tal vez usted y yo, mi amada hermana, pues no nos posicionen en lugares donde haya tanta riqueza y todo eso, pero le aseguro que si somos fieles a Dios, estaremos gozando de esa patria celestial, aleluya, de la cual el Señor ya ha prometido a todos aquellos que seamos fieles a Él. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Seamos fieles a Dios, aleluya, permanezcamos siendo fieles a Dios. Aún vengan adversidades a nuestra vida, aún vengan críticas a nuestra vida, aún venga a nuestra vida acusaciones en las cuales parezca que tienen la prueba en la mano, seamos fieles a Dios, aleluya, porque nuestro Dios es fiel, aleluya, a sus hijos que son fieles a Él. Queremos agradecerles a todos ustedes que han estado con nosotras en este estudio de la esposa de Potifar. Gracias por habernos acompañado. Deseamos ser de bendición para cada una de ustedes, como también ustedes son de bendición para nosotras cuando nos escriben, cuando comparten, cuando nos mandan mensajes, cuando, amén, nos escriben o dan un like. Bueno, nos damos cuenta y nos podemos ver que están siendo bendecidas, y eso para nosotros también es de grande bendición. Deseamos que esta palabra del Señor haya sido de mucha bendición para todas ustedes. Dios me les bendiga y Dios me les guarda. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.